Buenas noches. Los temas son la reparación integral por daños materiales, reparación integral por daños inmateriales, medidas de reparación simbólica, reparación integral en los casos de violaciones a los derechos humanos. Dentro de estos estudiantes estamos Cusco Ruth, Dalton Morejón, Michael Ríos, Cristian Hualpa. Doy paso a mi compañera. Voy a iniciar comentando el tema de la reparación integral por daños materiales que se encuentra tipificado en el artículo 78 del Código Integral Penal del Ecuador. Esta norma es fundamental porque garantiza que la justicia no solo se limite a castigar al infractor, sino que también busque restablecer el equilibrio económico que ha sido afectado por este delito. Por consiguiente, el artículo 78 establece que la reparación integral puede ser individual o colectiva y que sus formas no son excluyentes. Esto significa que se pueden aplicar varias medidas de reparación al mismo tiempo. Todo dependerá del caso en concreto. Dentro de estas medidas, una de las más importantes o relevantes es la indemnización por daños materiales, la misma que debe cubrir el costo total del daño sufrido. Esto implica que la compensación económica debe ser proporcional al perjuicio causado. No puede ser simbólica ni tampoco arbitraria, sino que debe basarse en pruebas, en facturas, en avalúos o en informes periciales que determinen el valor real de la pérdida. Así también los daños materiales comprende todo aquello un perjuicio que afecta al patrimonio de una persona y entre estos tenemos en primer lugar, la destrucción o deterioro de algún bien, como puede ser un vehículo, una casa o equipos de trabajo. En segundo momento, la pérdida de ingresos. Esto ocurre cuando la víctima, debido al delito, no puede trabajar temporalmente o pierde oportunidades económicas. Tercero, los gastos derivados de alguna lesión física, como pueden ser costos hospitalarios, puede ser tratamientos o rehabilitación. Cuarto es cualquier otro gasto necesario que sea consecuencia directa del delito, siempre que pueda demostrarse su relación con el hecho. En conclusión, la reparación por daños materiales comprende todas las pérdidas directas, como son bienes destruidos, ingresos dejados de percibir o gastos generados a causa del delito. Además, debe ser proporcional y suficiente para cubrir el daño total comprobado. Para un mayor entendimiento voy a citar un ejemplo. Una persona utiliza su vehículo como herramienta de trabajo para transportar o distribuir productos. Este vehículo es destruido en un acto delictivo. En ese caso, la víctima pierde su bien material. Por consiguiente, la reparación material deberá cubrir tanto los gastos de reparación o reposición del vehículo y además compensar el dinero que dejó de percibir durante el tiempo que no pudo trabajar. En definitiva, la reparación por daños materiales constituye una manifestación concreta del principio de responsabilidad, asegurando que quien causa este daño debe asumir sus consecuencias económicas. Gracias. Bueno, dentro de la reparación integral por daños inmateriales, ¿qué son los daños inmateriales? Los daños inmateriales son aquellas afectaciones que recaen directamente no sobre el patrimonio económico de la víctima, sino sobre su esfera personal, emocional, psicológica, moral o social. Se trata de un perjuicio que impacta con la dignidad humana y el equilibrio emocional, el honor, la imagen, la autoestima y el proyecto de vida de cualquier tipo de persona. En otras palabras, el daño inmaterial no empobrece el bolsillo, pero sí tiene lesiones profundamente hacia una persona, hacia un ser humano en específico. Dentro de las características de indemnización de los daños inmateriales, una de las características principales no son cuantificables, afectan a los derechos personales, surgen directamente de hechos delictivos, requieren valoración judicial, pueden coexistir con daños materiales, tienen indemnización todos estos daños materiales, compensaciones económicas por daños morales, medidas de rehabilitación, garantías de no recepción, eh, actos simbólicos de reconocimiento de responsabilidad en objeto. No es poner precio al sufrimiento, sino reconocer el daño y mitigar sus consecuencias. Dentro de la finalidad de los daños inmateriales, y un breve ejemplo, en la finalidad de los daños inmateriales es restablecer en mayor parte posible la dignidad y bienestar emocional de una víctima. Un ejemplo práctico, en una persona es víctima de violencia psicológica, aunque no presenta lesiones físicas ni pérdidas económicas, sufre ansiedad, miedo constante y afectación a la autoestima.
En este caso, el daño inmaterial se manifiesta en el sufrimiento de la persona, su estabilidad psicológica, y el juez puede ordenar una reparación integral. En conclusión, la reparación integral por daños inmateriales refleja una visión moderna, humana del derecho penal ecuatoriano, donde el proceso no agota la pena, sino busca restablecer de derechos, dignificar a la víctima y reconocer el impacto real del delito en su vida. Gracias. Voy a explicar el tema medidas de reparación simbólica, que forman parte de la reparación integral de las víctimas dentro del derecho penal. Las medidas de reparación simbólica son acciones destinadas a reparar el daño moral y emocional que sufre una víctima, cuando este daño no puede ser compensado únicamente con dinero. Su objetivo principal es restaurar la dignidad, el honor, la memoria de la persona afectada. Además, reconocer públicamente el daño causado. Existen tres tipos principales. El primero, medidas de satisfacción moral, como disculpas públicas, reconocimiento de responsabilidad y actos simbólicos de perdón. Segundo, las medidas de satisfacción judicial, que incluyen la publicación de sentencias, el esclarecimiento de la verdad y la sanción al responsable. Tercero, las medidas de satisfacción memorial, como homenajes, conmemoraciones y programas educativos para mantener viva la memoria de las víctimas. Un ejemplo claro sería el caso de una víctima de abuso policial. Además de la condena al responsable, el Estado podría ordenar como medida simbólica una disculpa pública, la colocación de una placa conmemorativa en honor a la víctima y la implementación de capacitaciones obligatorias en derechos humanos para los agentes, como garantía de no repetición. En conclusión, las medidas de reparación simbólica son fundamentales porque permiten reparar los daños que no pueden valorarse económicamente, ayudando a restaurar la dignidad de la víctima y a fortalecer la justicia y la memoria social. Muchas gracias. Reparación integral en caso de violaciones de derechos humanos. En los casos de violaciones de derechos humanos, la reparación integral adquiere una relevancia especial, ya que normalmente el responsable es el Estado, ya sea por acción directa o por omisión. Por ello, la reparación no solo busca compensar a la víctima, sino también restablecer la dignidad humana y fortalecer el Estado constitucional de derechos. A diferencia de otros delitos, la reparación integral en este tipo de casos debe ser amplia, proporcional y efectiva. No se limita al pago de una indemnización, sino que incluye medidas como la rehabilitación médica y psicológica, la satisfacción moral, la garantía de derechos a la verdad y las garantías de no repetición. Este enfoque está reconocido en el artículo 78 de la Constitución del Ecuador y ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fundamento jurisprudencial. La Corte Interamericana ha señalado que la reparación integral debe eliminar en la medida de lo posible las consecuencias de la violación. Esto se evidencia en casos como Suárez Rosero versus Ecuador y Tibi versus Ecuador, donde el Estado fue condenado no solo a indemnizar económicamente a sus víctimas, sino también a adoptar medidas de reformas institucionales y medidas simbólicas. Dentro de un análisis crítico, la reparación integral en violaciones de derechos humanos cumple una función restauradora